Bueno, hola, ¿qué tal? Esta es la segunda clase donde vamos a ver teoremas de conservación, en particular aquellos que están relacionados con la energía. Cuando uno agarra un libro de física a nivel, si se quiere, básico, la definición que siempre sale es que la física es una disciplina que estudia fenómenos que están relacionados con la materia y con la energía. Por lo tanto, podríamos inferir de ahí, de hecho la RAE da esta definición, que la energía es una idea muy importante en la física. Nosotros vamos a dar una definición más precisa de energía, y lo que podemos decir es que la energía es una cantidad que se necesita para realizar trabajo. Hay trabajos de distintos tipos, porque también hay energías de distintos tipos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de energía mecánica, química, electromagnética, nuclear, etc. Y así como hay distintos tipos de energía, con esos tipos de energía nosotros podemos realizar distintos tipos de trabajo. La conservación de la energía es un principio de la física. Nosotros establecemos como principio, y eso es algo que se ha probado experimentalmente, en realidad no es que sea probado, se verifica la consistencia experimental del principio que uno establece. Nosotros lo que establecemos es un principio de conservación de la energía que nos dice que en los sistemas aislados la energía como un todo se conserva. Lo que sí puede haber en el sistema es conservación de un tipo de energía a otro. Por ejemplo, si nosotros conectamos un motor a una batería, a una pila, nosotros tenemos una transformación de energía ahí. Tenemos una transformación de energía química en la pila a energía electromagnética y después energía mecánica, que es la energía que hace el motor. Entonces, ya que dijimos que la energía está íntimamente vinculada al trabajo, veamos un poco más cómo calcular el trabajo, en particular el trabajo mecánico, porque recordamos que nosotros en esta primera parte de la materia estamos viendo mecánica. Entonces solamente nos vamos a ceñir a la energía mecánica por ahora. Entonces, lo que queremos ver es cómo podemos calcular el trabajo realizado por una fuerza para lograr un dado desplazamiento. Si la fuerza es constante, lo que vieron en la clase teórica, es que el trabajo ejercido por la fuerza durante un desplazamiento que es vectorial delta R, lo podemos calcular como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores, ¿sí? Bueno, vieron que el producto escalar estaba relacionado con el producto de los módulos de estos dos vectores, del vector fuerza y del vector desplazamiento, y el coseno de los ángulos formados por esos dos vectores, por la fuerza y el desplazamiento. Esa es una forma de calcular ese producto escalar. Otra forma que teníamos para calcular ese producto escalar era descomponiendo la fuerza en dos direcciones. En una dirección que fuera tangencial al desplazamiento, por eso este tau versor, y una dirección que fuera normal al desplazamiento, por eso este n versor. El desplazamiento, por definición, es tangencial al vector tangencial al desplazamiento. Entonces, cuando uno hace este producto escalar, el producto escalar de este vector que es perpendicular al desplazamiento por este vector que es tangencial al desplazamiento se me anula y me sobrevive el producto escalar de este con este. Producto escalar de tau con tau me da 1 y acá me queda la componente tangencial de la fuerza del desplazamiento multiplicado por el módulo del desplazamiento que habíamos escrito así, ¿no? Esto es completamente equivalente a esto y sale de este dibujo, ¿no? Veamos un ejemplo bastante sencillo. Supongan ustedes que yo tiro de un bloque aplicando una fuerza constante en dirección en módulo que llamamos F sugestivamente. Bueno, supongan que esa fuerza forma un ángulo alfa, que es un dato para nosotros, con respecto a la horizontal. Entonces, inmediatamente aplicando esta fórmula, lo que tenemos es que el trabajo realizado por esta fuerza es el módulo de F por el desplazamiento delta X, que acá se me pasó,
por el coseno del ángulo formado entre el vector desplazamiento y la fuerza. ¿Sí? El ángulo formado entre esos dos vectores es alfa, entonces acá aparece un coseno de alfa. Bien, entonces fíjense que dependiendo de cuánto valga alfa, nosotros tenemos distintas situaciones. Si alfa es igual a 0, el trabajo realizado es máximo porque el coseno es máximo. O sea, el coseno es una función que va entre -1 y 1, y cuando el ángulo esté 0, entonces ese trabajo sería máximo. ¿Qué significa eso físicamente? ¿Alguno o alguna que arriesgue una respuesta? ¿Se desplaza más? Suponete que el desplazamiento está fijo, ¿sí? Suponete que yo te digo se desplaza delta x. O sea que no es que se desplaza más, que la fuerza acompañe el desplazamiento exacto. Pasa por ahí. Pasa porque la fuerza no solo acompaña el desplazamiento, sino que es la dirección óptima para que la fuerza pueda lograr, o sea, que es la situación óptima entre la fuerza y el desplazamiento. Quizás queda más claro con el contraejemplo, que es si el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento es de 180 grados, o sea que la fuerza no apunta hacia acá, sino que apunta hacia acá horizontalmente. En ese caso lo que tenemos es que la fuerza se opone al desplazamiento y se opone de la manera más brusca que podemos conseguir. Por el contrario, si la fuerza es de 90 grados, o sea, la fuerza apunta verticalmente, el trabajo realizado por esa fuerza es nulo. Entonces la fuerza no tiene ninguna incidencia en el desplazamiento de la partícula. Un comentario, el trabajo o la idea física de trabajo no es necesariamente la idea que nosotros tenemos intuitivamente con el trabajo, ¿no es cierto? Tomemos el caso en el que el ángulo de esta fuerza constante es de 90 grados, ¿sí? ¿Qué caso podría ser ese, por ejemplo? La normal, tal cual, es una posibilidad, pero para responder lo que les estoy preguntando, o esa especie de aparente contradicción que hay entre la idea intuitiva que nosotros tenemos de trabajo y la noción de trabajo físico, podemos pensar en que nosotros estamos agarrando una caja, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros estamos sosteniendo una caja, el trabajo que hacen mis manos para sostener esa caja es nulo con esta definición, porque el desplazamiento es el desplazamiento mío cuando yo camino, pero la fuerza que están haciendo mis manos es perpendicular a ese desplazamiento. Entonces, ojo con esas analogías intuitivas o lo que uno entiende cotidianamente con ciertas definiciones precisas de la física, ¿sí? El segundo paso que nosotros podríamos dar en el cálculo del trabajo es, bueno, esto es lo más simple que podemos llegar a tener, que es cuando la fuerza F es una constante. ¿Qué pasa si la fuerza F depende de la posición? Me falta una placa. Perdón. Me falta una placa. Voy a dejar de compartir un momento y ya vuelvo. Mientras, ¿alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Bueno, tomo eso como un no.
Ahí estamos. Bueno, les decía, ¿qué es lo que pasa cuando la fuerza, esta F, no es constante, sino que depende de la posición? ¿Cómo calculamos ese trabajo? Bueno, una manera muy sencilla es partir el desplazamiento, que es una curva, en distintos tramitos muy chiquititos, ¿sí? Que llamamos tramos diferenciales. Entonces, se supone que en un tramo muy chiquitito, que no solamente es chico espacialmente, sino que es chico en el tiempo, porque así lo particiono, puedo tomar esa fuerza como algo que es constante, si se quiere. Entonces yo podría utilizar la definición anterior para el trabajo, que es fuerza producto escalar de desplazamiento, bueno, justamente en un tramo infinitesimal de desplazamiento. Entonces, como yo lo estoy haciendo en un tramo muy chiquitito de desplazamiento, acá no va a ser un trabajo global, sino que va a ser el trabajo de ese tramo diferencial de desplazamiento. Entonces, en un tramo muy chico de desplazamiento, el trabajo en ese tramo de la fuerza F es el producto escalar de la fuerza F por un diferencial de desplazamiento, no por el desplazamiento entero. Entonces, para pasar de este trabajo en un tramito al trabajo global en toda la curva recorrida, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar cada uno de los trabajos en estos tramitos chiquitos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, integrando. No podemos hacer una suma porque esto es algo que es continuo, ¿no? El desplazamiento es una cantidad continua, entonces la forma continua de hacer una suma es un integral. Por eso integramos. Integramos este trabajo, si se quiere, diferencial entre el punto inicial del desplazamiento y el punto final del desplazamiento. Acá obtengo el trabajo ya neto a lo largo del desplazamiento. Y lo calculamos por medio de esta integral de acá. ¿Sí? ¿Esa idea se entiende? Perfecto, es bastante intuitivo. Fíjense que, suponiendo que la fuerza es una fuerza en X y que todo el desplazamiento es, rectilíneo, lo que tenemos es que este trabajo se calcula como el integral entre un X inicial y un X final de la fuerza, que es una función de X, por dx, ¿no? Es así de sencillo. Si estamos en más dimensiones, bueno, acá va a intervenir un producto escalar. Entonces, una idea muy importante es que en general el trabajo de una fuerza depende de la trayectoria que nosotros sigamos y no solamente de los puntos finales e iniciales. Un ejemplo claro es con la fuerza de rozamiento. Imaginen ustedes que nosotros tenemos una mesa con rozamiento y queremos arrastrar un objeto entre un punto A y un punto B. Nosotros, por ejemplo, podemos seguir esta curva de acá, que es la curva que yo llamo 1, o esta curva de acá, que es una curva que yo llamo 2. La longitud de esta curva 1 es de 1 y la longitud de esta curva 2 es de 2. Bueno, este caso es muy sencillo para la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es dinámico, ¿no? Es constante, o sea, constante en dirección, constante en valor, muy dinámico por la normal. Sabemos que el ángulo entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es de 180 grados, porque la fuerza de rozamiento siempre se opone al desplazamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a esta fórmula de acá, esta fuerza es una constante, entonces sale del integral, ¿sí? Y cuando sale del integral, a mí me queda el producto escalar entre la fuerza de rozamiento y la integral entre el punto inicial y el punto final de este desplazamiento chiquitito.
Pero cuando yo integro este desplazamiento chiquitito, acá me queda un desplazamiento finito, ¿no? Un delta R. Cuando yo hago este producto escalar, acá me queda módulo de fuerza de rozamiento por módulo de delta R por el ángulo, por el coseno de 180 grados, que es -1. Ya lo metí adelante. La fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal es el peso en este caso, masa por gravedad. Y fíjense que si yo sigo la curva 1, el trabajo va a ser esta cantidad, y si sigo la curva 2, el trabajo va a ser esta cantidad. Obviamente, como D2 es distinto que D1, los trabajos van a ser distintos. Con lo cual acá pudimos ver un ejemplo de que el trabajo de una fuerza normalmente depende de la curva que yo siga, ¿sí? No solamente de los puntos inicial y final. ¿Siguieron este ejemplo? Es bastante sencillo. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces sigamos. Les dije que normalmente el trabajo depende de la curva recorrida, del camino recorrido. Bueno, hay fuerzas para las cuales eso no ocurre, y esas fuerzas se llaman fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa es aquella para la cual el trabajo solamente depende de los puntos final e inicial. Para que una fuerza sea conservativa, esa fuerza debe depender solamente de la posición. Tiene que ser una función de la posición. Consecuencia de estas cosas que les dije es que nosotros vamos a poder escribir el trabajo de una fuerza conservativa como la diferencia de una cantidad que está asociada a la posición de la partícula, ¿sí? Esa cantidad es la que nosotros llamamos energía potencial, ¿sí? La energía, y notamos con U. Entonces lo que tenemos es que para una fuerza conservativa, el trabajo de la fuerza conservativa es menos la variación de la energía potencial asociada a esa fuerza. Esto creo que lo vieron en teórica. Esperemos. Les dije que las fuerzas conservativas solo deben depender de la posición. Entonces, por lo que vieron en la teórica, son fuerzas conservativas, la fuerza gravitatoria, la fuerza elástica, etcétera, etcétera. Bueno, conservación de energía mecánica. Lo que vieron en la clase teórica, o en las primeras dos clases, al menos tengo entendido, es un teorema que a veces se suele llamar teorema de las fuerzas vivas, y que se le atribuye a Leibniz, que nos dice que la diferencia de la energía cinética es igual al trabajo de la fuerza resultante, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Porque esto no es demasiado informativo. Nosotros ya vimos que las fuerzas se clasifican entre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces lo que podemos hacer es separar la fuerza resultante entre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, cuando vamos al teorema de las fuerzas vivas, lo que tenemos es que el trabajo total lo escribo como la suma del trabajo de las fuerzas conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas, donde acá tengo un error porque esto sería el trabajo de las fuerzas conservativas y esto el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Bueno, lo que sabemos es que el trabajo de las fuerzas conservativas es menos la variación de la energía potencial asociada a todas esas fuerzas. Si yo paso este menos delta U sumando para el otro lado, lo que me queda es que delta K más delta U, que es, por definición, la variación de la energía mecánica, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Que es el resultado que ustedes vieron con Santiago la clase pasada. Entonces, a lo que llegamos, y esto es muy importante y es más informativo que el teorema de las fuerzas vivas, es que la energía potencial de un cuerpo varía solamente debido a las fuerzas no conservativas, ¿sí? Parece una perogrullada, pero tiene un trasfondo importante detrás.
nosotros vamos a utilizar fuertemente esta fórmula, ¿sí? Ya sea que la energía se conserve o no se conserve. Los teoremas de conservación en física son muy importantes, y en particular el teorema de conservación de la energía es muy importante porque a nosotros nos va a permitir obtener información no solamente cualitativa, sino a veces cuantitativa del movimiento de un cuerpo sin necesidad de integrar las ecuaciones de Newton, que en algunos casos puede ser algo bastante engorroso. Una pregunta, no tan inocente. Si vamos atrás, ¿esta fuerza F que yo escribí acá es conservativa o es no conservativa? ¿O ninguna de las dos? Claro. Habíamos dicho que las fuerzas se distinguen entre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. La pregunta que les hago es, supongan este ejemplo. La fuerza esta F, que es una fuerza constante, ¿es una fuerza conservativa o una fuerza no conservativa? Es no conservativa. Fíjense que es exactamente la misma situación que nosotros tenemos con la fuerza de rozamiento. Es lo mismo, ¿no es cierto? Bien, y dicho esto, vamos a hacer el problema 7 de la guía, que es un problema corto, no tan largo, pero es un problema bastante complicado en el sentido de que es muy probable que si lo hacen por ustedes mismos se equivoquen, porque hay una sutileza detrás de una de las preguntas. Entonces vayamos a resolverlo. Nos dicen que tenemos un cuerpo de una masa dada que cuelga de un hilo de 1 metro de longitud y que tiene libertad para realizar una vuelta completa en un plano vertical. Entonces, esquemáticamente la situación que tenemos es esta. No soy muy bueno dibujando, pero bueno, haremos lo que se puede. Tenemos un soporte y del soporte tenemos un péndulo simple, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo de una masa m colgando de un hilo de un largo L. Y ese hilo puede girar sin tener ninguna restricción en su movimiento, es decir, que puede dar una vuelta completa. ¿Por dónde empezarían acá ustedes? Ustedes que ya son alumnos y están muy cerca de hacer el primer parcial de la materia. O sea, ¿qué es lo que harían si este fuera un problema de parcial? Lo primero. Sí, no está mal esa respuesta, pero lo primero que querríamos hacer es ubicarnos en el universo, y ahí esa respuesta me gustó mucho, que es la elección de un sistema de referencias y un sistema de coordenadas para describir el movimiento de mi cuerpo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es elegir un sistema de referencia. Nosotros lo que sabemos es que este péndulo, este cuerpo, se va a mover en un plano, ¿sí? Entonces me paro en el plano de movimiento del cuerpo y es una situación muy parecida a la que habíamos estudiado la vez pasada, en el viernes pasado de consultas. Nosotros lo que tenemos es un cuerpo que puede realizar un movimiento circular. Ya veremos si es circular uniforme o no uniforme. Con la diferencia de que acá tenemos una cuerda, no una varilla. Entonces, el sistema de coordenadas que puedo elegir es este de acá. Y la pregunta que les había hecho la vez pasada es, ¿cómo llamo a mis ejes? Mi eje vertical, ¿cómo lo puedo llamar? Suponiendo que el cuerpo se mueve así. O sea, tienen dos posibilidades para llamar al eje vertical. Lo puedo llamar Y o lo puedo llamar X.
lo discutimos la vez pasada, en las consultas, lo llamo X. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda por qué lo llamo X? O sea, lo llamo X por una razón importante. ¿Por cómo se mide el ángulo? Exactamente. Porque si yo estoy diciendo que el cuerpo se mueve para este lado, realizando un movimiento circular uniforme, o un movimiento circular, no sabemos si es uniforme o no es uniforme, lo que sabemos es que el ángulo crece en esta dirección. Y sabemos también, mejor dicho, esto que sabemos antes, que para describir el movimiento circular en un cuerpo nos conviene utilizar coordenadas polares. ¿Sí? Cuando utilizamos coordenadas polares, las coordenadas que a nosotros nos interesan son la coordenada radial y el ángulo que forma con el eje X. Ese es el ángulo θ. Y el ángulo θ, por definición, crece cuando yo me muevo hacia arriba del eje X. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver el ángulo θ con respecto a este eje, entonces este va a tener que ser el eje X. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense que cuando yo utilizo coordenadas polares, lo que van a aparecer son los vectores polares. O sea, mi movimiento está completamente descripto, descomponiendo las cantidades dinámicas en dos versores, vectores de módulo unitario, que son el versor θ y el versor r. El versor r es hacia afuera de la curvatura, o sea, se opone al centro de curvatura, y el versor θ apunta hacia la dirección en la que crece el ángulo θ. ¿Sí? Bueno, en el inciso A, ahora, me preguntan, ¿cuál es la velocidad mínima para que sea posible dar la vuelta completa con el hilo siempre tensado? Entonces, a mí en este caso me interesan dos puntos, por la pregunta que me están haciendo. Me interesa este punto de abajo, que vamos a llamar punto A, y un punto de arriba, que vamos a llamar punto B. ¿Sí? Este es el eje X. Y me interesa el punto de arriba, que vamos a llamar punto B. Entonces, cuando me preguntan la velocidad mínima, se van a estar refiriendo a la velocidad mínima que tengo que tener en el punto A para poder dar la vuelta completa, es decir, para poder pasar por el punto B con la soga tensa. ¿Sí? También me preguntan si el movimiento es circular uniforme. Bueno, para responder todas estas cosas, y por prolijidad, es bastante útil que nosotros escribamos las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Antes de escribir las ecuaciones de Newton, como habían dicho antes, lo que nosotros debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre para descomponer las fuerzas y ver qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre es bastante sencillo, y de hecho es exactamente es muy parecido al mismo de la vez pasada en consultas, y tenemos algo así. Tengo el peso, tengo la tensión, que apunta hacia el centro de curvatura, y lo que yo sé
es que el ángulo que se forma entre el hilo y la vertical es θ. Por lo tanto, si yo extiendo un poco esto, el ángulo que se forma entre el peso y la extensión del hilo es θ. ¿Sí? Como yo voy a querer escribir las ecuaciones de Newton o la segunda ley de Newton descomponiendo en la dirección del versor R y del versor θ, lo que tengo que hacer es descomponer todas mis fuerzas en la dirección de R y en la dirección de θ. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo acá. Vamos a escribir las cosas genéricamente y les voy a hacer un par de preguntas. Entonces, por la segunda ley, tengo que la tensión más el peso es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Nada nuevo, pero ahora lo que tengo que hacer es descomponer. Descompongo en R y en θ. Voy a escribir las cosas más genéricas que la vez pasada. Cuando descompongo en R, yo sé que tengo la masa por la componente en R de la aceleración. ¿Que cómo la puedo escribir? No está mal lo que decís, Alejandro, pero te está faltando algo ahí. A ver si te das cuenta. El menos, exactamente. Fíjense que para yo poder realizar un movimiento circular, necesito tener una fuerza que me provea de una aceleración centrípeta. Cuando uno habla de aceleración centrípeta, es justamente una aceleración que apunta hacia el centro de curvatura. ¿Sí? Entonces es una aceleración que va hacia adentro. Como la aceleración va hacia adentro, la centrípeta, entonces tiene que apuntar opuesta a R versor. Por lo tanto, voy a tener un menos acá porque mi dirección en R positiva me la define el R versor. Entonces acá era lo que decía Alejandro, pero yo voy a querer escribirla de otra forma que seguro la vieron en la teórica, que es masa por velocidad al cuadrado sobre radio de la trayectoria del cuerpo, que sería el largo del hilo acá en este caso, ¿no? ¿Sí? Están todos familiarizados con esto. O sea, sale de reemplazar la forma de la velocidad en un movimiento circular. Sale de la relación que hay entre la velocidad y la velocidad, ¿cómo es que se llama? Y el omega, pero no me sale en este momento el nombre. Cuando uno está muy quemado pasa eso. Ya me va a salir. Velocidad angular, sí, gracias. Mil disculpas. Bien, entonces acá tenemos escrita la aceleración en R, y ahora lo que tenemos que hacer es escribir estas fuerzas en R. ¿Qué hago? ¿Cómo escribo estas fuerzas? O sea, genéricamente tengo un P sub R y ¿qué más? Bien. A ver, en un movimiento circular, yo lo que necesitaba, a ver, veámoslo de otra forma. Un movimiento circular está originado por una fuerza centrípeta, ¿sí? Una fuerza que apunte hacia el centro de curvatura. Eso lo tuvieron que haber visto en la teórica. Por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, si yo tengo una fuerza que apunta hacia el centro de la trayectoria, olvidémonos de este problema, veamos algo más genérico. Supongan, a ver, vamos a ver esto de acá. Supongan que yo tengo una piedra en una mesa
Olvidémonos de la mesa. Vamos a hacerlo más fácil. Supongan ustedes que yo estoy haciendo que una piedra gire moviendo mi mano, ¿no? Que esta piedra describe un movimiento circular, ¿sí? La única fuerza que está presente acá es la tensión, ¿no es cierto? Bueno, para que yo tenga un movimiento circular, lo que voy a necesitar es una fuerza centrípeta, una fuerza que apunte hacia el centro del círculo, ¿sí? Bueno, por la segunda ley de Newton, si yo tengo una fuerza que apunta hacia el centro del círculo, la aceleración también va a tener que apuntar hacia el centro del círculo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo escribo la componente radial de la segunda ley de Newton en este problemita, voy a tener que hacer lo mismo de acá, ¿no? O sea, usar coordenadas polares y escribir las cosas según el R versor y el θ versor. Bueno, resulta que el R versor, cuando uno elige coordenadas polares, es algo que sale de, o sea, es algo que se opone al centro de curvatura, ¿sí? O sea, el R versor en este caso apuntaría hacia afuera. Mientras que la fuerza, la tensión, apunta hacia adentro. Y la aceleración también va a apuntar hacia adentro. Entonces, lo que vemos de acá es que la tensión, y en este caso también la aceleración centrípeta, va a tener signo opuesto al R versor. Bueno, justamente por ese signo opuesto es que tiene que haber un menos acá. Eso igualmente estoy casi seguro de que lo tuvieron que haber visto en la teórica. Bueno, perfecto, buenísimo. Bien, entonces lo que les quería preguntar es cómo podemos escribir estas cosas. O sea, cómo podemos escribir la componente R de la segunda ley de Newton. O sea, ¿qué escribirían ustedes? Hagamos de cuenta que estamos haciendo un parcial juntos y digamos que escribirían. P por coseno de θ, sí, está muy bien. ¿Y algo más? Sería la componente R del peso menos la tensión. Está muy bien. Esa me gusta más, justamente por lo que comentamos recién. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando como dirección positiva en R al R versor, ¿no? Que es algo que tiene esta dirección, si se quiere. El R versor apunta así, hacia afuera. Entonces, fíjense que la tensión apunta hacia adentro, opuesta al R versor. Y la componente en R del peso apunta en la misma dirección que el R versor. Por lo tanto, cuando yo proyecte el peso y cuando yo proyecte la tensión, que en realidad no hay nada que proyectar, sino que hay que poner el signo, acá lo que me va a quedar simplemente es menos T más mg por coseno de θ. ¿Sí? Eso se entiende, ¿no? Fíjense que uno de ustedes me había dicho la respuesta correcta, pero con los signos mal. ¿Todos entienden entonces por qué escribí este menos acá y este más acá? No sean tímidos y tímidas, díganlo. Perfecto. Bueno, y ahora lo que nos falta es la componente, la componente en θ de la segunda ley, que bien genéricamente lo voy a escribir como masa por aceleración en θ. Acuérdense que yo estas aceleraciones las conozco, tanto la radial como la tangencial. Y acá lo que tengo que escribir es la proyección de la fuerza resultante en θ, que sería, ¿cuál? A ver si nos estamos entendiendo. Perfecto. Me gusta mucho. Tengo que escribir acá menos mg por el seno de θ.
¿Por qué el menos? Bueno, porque yo estoy midiendo en este sistema de coordenadas el θ versor creciente para este lado, ¿no? O sea, θ versor va para acá, y la componente en θ del peso va a ir para acá, ¿no? Entonces, θ versor por la componente en θ del peso tienen direcciones opuestas, por eso el menos de acá. Bueno, y esta ecuación de acá ya nos permite decir que θ 2 puntos es distinto de 0, porque esto es distinto de 0, por lo tanto, el movimiento no es circular uniforme. En este caso, el eje Z no coincidiría con el peso. No estoy entendiendo muy bien la pregunta, Alejandro, discúlpame. Fíjate que yo elegí eje X y eje Y. El eje Z, si vos quisieras elegirlo, saldría del plano. O sea, vos me podrías preguntar si el eje X coincidiría con el peso, con la dirección del peso, tal cual, siempre. Pero yo acá estoy describiendo el movimiento de este cuerpo no en coordenadas cartesianas, o sea, con el X y con el Y, sino en coordenadas polares. Entonces las cosas las tengo que describir descomponiéndolas en R versor y en θ versor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces acá ya tenemos la respuesta de una parte del inciso, que es el más importante del problema. Y fíjense la diferencia grande que había con el caso en el que teníamos la varilla rígida en las consultas pasadas. Yo les había dicho que si nosotros teníamos una fuerza, si nosotros teníamos el hilo atado a una cuerda, perdón, el hilo atado a una cuerda, estoy requemado, la masa atada a un hilo, nunca podíamos tener un movimiento circular uniforme con las fuerzas presentes. En cambio, con una varilla sí lo podríamos tener. Bueno, no perdamos más tiempo. Entonces, supongan ustedes que nosotros quisiéramos resolver lo que nos están preguntando sobre la velocidad mínima en el punto A para poder realizar una vuelta completa. Si yo quisiera utilizar la segunda ley de Newton, bueno, necesitaría integrarlas para responder esa pregunta. Lo que sacamos de acá es que responder lo que me piden sobre B sub A por integración directa es algo complicado, digámoslo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es explotar la ventaja que nos dan los teoremas de conservación, en particular el teorema de conservación de la energía. Fíjense que yo en las ecuaciones de Newton tengo aceleraciones y en la ecuación de conservación de la energía, escrita de esta forma, lo que tengo son velocidades. Entonces, cuando yo utilizo esta ecuación de acá, es como si yo ya hubiese hecho una integral primera de las ecuaciones de movimiento. Así que vayamos a lo que nos están pidiendo. ¿Cómo tengo que empezar a tratar estos problemas de energía? O sea, ¿qué hago? Utilizo las ecuaciones, digamos los teoremas de conservación. Utilizo el teorema de conservación de la energía mecánica. Bien. ¿Qué hago? ¿Por dónde empezaría? Sigo estando en el inciso A, ¿no? Bueno, una posibilidad podría ser escribir ese teorema de conservación, ¿no? Entonces, el teorema de conservación me dice
de conservación de E me dice que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, lo primero que debería hacer es identificar qué fuerzas son no conservativas. ¿A ustedes les parece que hay fuerzas no conservativas acá? La tensión, exactamente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en estos problemas es identificar las fuerzas no conservativas. Aquí solo es no conservativa la tensión. ¿Pero qué pasa con la tensión? Supongan ustedes que yo voy a escribir el trabajo que hace la tensión para ir desde un punto inicial a un punto final arbitrarios. Acá por la formulita que habíamos visto antes tengo la integral a lo largo de una trayectoria dada de la tensión escalar el desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento es un desplazamiento instantáneo que yo puedo escribir como la velocidad por diferencial de tiempo, ¿no? Acuérdense que la velocidad tenía esta definición, la velocidad instantánea. Entonces, el desplazamiento instantáneo es la velocidad por el diferencial de tiempo. ¿Y qué pasa? Cinemáticamente, en el movimiento de este cuerpo, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿cómo resolvemos esta cuestión de acá? La tensión es una fuerza no conservativa. Si quisiera utilizar el teorema de conservación de la energía, debería de alguna forma calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, en particular en este caso de la tensión. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿A alguno o alguna se le ocurre algo? Quizás puedo preguntar a quién no se le ocurre algo, de tal forma de estar más seguro de que no me van siguiendo, me van siguiendo. Utilicen la impunidad que tienen con el chat, o sea, no tengan miedo de equivocarse. De hecho, si se equivocan es mucho mejor para mí. Ni idea. Bueno, perfecto. Bueno, me gusta mucho más la sinceridad que el silencio, la verdad. Me hace sentir mucho más cómodo. Bueno, esto que está acá, esto es un producto escalar, ¿sí? Y cuando yo tengo un producto escalar, ese producto escalar lo puedo escribir como el módulo de la tensión, como el módulo del vector desplazamiento, y con el ángulo que forman la tensión y el vector desplazamiento. ¿Sacan algo de acá? Vamos a hacerlo más fácil. Yo lo que tengo acá es un movimiento circular. ¿Qué significa acá? Que yo siempre me voy a mover a lo largo de un círculo, o sea, a lo largo de θ versor, ¿no? Y yo sé que la tensión apunta en la dirección de R versor, ¿sí? Y si yo voy acá a este producto escalar, lo que yo acá tengo es el producto escalar de la tensión por el desplazamiento, un desplazamiento diferencial. Pero ese desplazamiento lo escribo como la velocidad, que es un vector, por
el diferencial de tiempo. ¿La velocidad qué dirección tiene? O sea, la velocidad siempre es tangencial a la curva donde me muevo. Exacto, la velocidad es tangencial. O sea, la velocidad en este caso tiene la dirección de θ, ¿sí? Y la tensión tiene la dirección de r. Entonces, la velocidad es perpendicular a la tensión en cada punto del desplazamiento. Esto lo voy a borrar porque no es necesario hacer tanta chanchada acá. Solamente es necesario darse cuenta de que la tensión es perpendicular al desplazamiento punto a punto, ¿sí? Esto es igual a 0. Esto quizás sí lo pueda volver a escribir, que la velocidad es de r a de θ. Y esto es igual a 0, pues el vector tensión es perpendicular a la velocidad en cada punto. ¿Sí? O sea, es bastante sencillo. Tengo algo que es un producto escalar. El producto escalar está vinculado con el ángulo que forman esos vectores. Cuando yo escribo el desplazamiento acá, el desplazamiento es tangencial a la velocidad. Si yo tengo un producto escalar de la tensión con la velocidad, necesito saber el ángulo que forman esos dos vectores. Pero, ¿qué pasa acá en un movimiento circular? Bueno, la tensión es perpendicular a la velocidad. Y cuando hago ese producto escalar, por lo que habíamos visto antes, ese producto escalar se me anula. Si esto se me anula para cada punto, el integral total también se me anula. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Porque es muy importante. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí podemos decir algo sobre la energía. Teníamos que la diferencia de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es igual al trabajo de la tensión, que es 0. Entonces lo que tenemos es que la energía final es igual a la energía inicial. ¿Qué significa esto? Que la energía se conserva. Bien, entonces, ¿qué hago? Acuérdense que lo que me estaban preguntando en el inciso es cuál es la mínima velocidad que yo tengo que tener en A para poder dar una vuelta completa, es decir, para poder pasar el punto B con la soga tensa. Necesito plantear la ecuación de conservación en dos puntos, en un punto inicial y un punto final. ¿Mi punto inicial cuál va a ser? Mi punto inicial va a ser A y mi punto final va a ser B. Entonces mi punto inicial es A y mi punto final es B. ¿Qué hago entonces? Bueno, planteo la conservación de energía. Energía en A tiene que ser igual a la energía en B. Entonces, genéricamente puedo escribir la energía cinética en A, que es masa por velocidad en A al cuadrado sobre 2, más la energía potencial en A, que escribo como mg por la altura en A, y por el otro lado la energía en B, también genéricamente la escribo masa por velocidad en B al cuadrado sobre 2, más mg por altura en B. Ahora, supongan ustedes que yo elijo como nivel de referencia que la altura en A sea 0, porque siempre yo lo que tengo que elegir es un nivel de referencia para la energía potencial. Si elijo como nivel de referencia, para la energía potencial gravitatoria HA igual a 0, ¿qué me implica esto sobre HB? ¿Cuánto vale HB?
Vamos acá. Si esto es 0, HB ¿cuánto vale? HB vale 2. No, no estás mal, pero falta una cosa más. No, 2pi no. 2L, ahí está. Pi no... fíjate, Alejandro, que yo acá estoy pensando en alturas, no estoy pensando en arcos de circunferencias. Entonces, yo lo que tengo que ver es alturas. Si yo te digo que la altura de este es 0, la altura de esto, de este punto de acá, va a ser esta longitud y esta longitud. Pero esta longitud, por el movimiento circular, es el largo del hilo, que es L. O sea que hasta acá tengo L y hasta acá arriba tengo otro L más. Entonces la altura en B es 2L. ¿Sí? No, ¿por qué M? Pará, ahí te perdí. Perdón, sí, yo también me perdí. Porque dice, cuelga de un hilo de 1 metro de longitud. Claro, pero fíjate que yo, como tenemos la filosofía de no sustituir los resultados solamente, sino hacerlo al final, Ah, lo que ok, yo hago es llamar a ese largo L, así. perfecto. Porque si alguien es muy malicioso y suponete que te dice, ¿qué pasaría ahora si el hilo valiera 5,57 metros de longitud, por ejemplo? Si vos hubieses sustituido Claro, esto en este punto, tendrías que haberte puesto a hacer las cuentas sí, de sí, nuevo. sí, sí, perfecto. ¿Entendés? Ahí va, ahí entendí. Perfecto, buenísimo. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces acá tenemos que HB es igual a 2L. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto se me anulaba porque lo estoy eligiendo como nivel de referencia igual a 0. Y si paso esto, este m sobre 2 dividiendo para el otro lado, de acá obtengo que la velocidad en a al cuadrado es igual a la velocidad en b al cuadrado, es igual más 2g, 2g por L, ¿no? Creo que ahí estamos. No, más 2 por 2, que es 4GL. Ahí está. ¿Sí? Tengo una ecuación. Que en realidad no voy a recuadrar, porque no es ningún resultado. ¿Todos entendieron entonces cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegamos todos hasta acá? Bueno, entonces, fíjense que a mí me están preguntando cuál debería ser la mínima velocidad que yo tengo que tener en A para poder dar la vuelta completa, es decir, pasar por B con la soga tensa. Supongan ustedes que esto es un parcial. ¿Cómo siguen? ¿Qué hacen de acá? Y esta es una pregunta un poco maliciosa, porque es la trampa del problema. Pero igual no importa que les adelante que es una trampa. Solamente me interesa una respuesta. O sea, tengo esta ecuación. ¿Qué puedo hacer para sacar una velocidad mínima? ¿Se puede pensar en la velocidad en B como si fuera 0? Y Bueno, que no, caíste en la esa trampa entonces. caí en la trampa, seguro. No, Sí, igual me interesaba que alguien cayera porque justamente pasa por ahí el punto. No está mal lo que decís. Es obvio, tengo algo positivo de un lado y la suma de dos cosas positivas del otro. Bueno, yo sé que esta velocidad en B es algo positivo, entonces digo, bueno, tiene que ser mayor o igual que 0, entonces de acá hallo que la velocidad en A es mayor o igual a la raíz de 2G por L. Perdón, mayor o igual a la raíz de 4G por L. ¿Sí? Eso está bien. O sea, está bien, pero eso no responde a la pregunta. Porque la pregunta del enunciado me está diciendo otra cosa muy importante. A mí me están diciendo cuál es la mínima velocidad B en A para dar la vuelta completa con el hilo siempre tensado.
Entonces tengo dos cosas acá, que estoy realizando un movimiento circular y que la soga va a tener que estar tensa. Entonces, como yo necesito dar la vuelta completa, necesariamente, cuando yo esté pasando por B, voy a tener que tener una aceleración centrípeta. Porque si no tuviera una aceleración centrípeta en este punto, no podría seguir dando una vuelta circular. ¿Sí? Entonces, eso que vos decías, tomo velocidad en B igual a 0, matemáticamente está bien, pero en el sentido físico de lo que me están preguntando no está bien. Porque lo que yo necesito tener aceleración centrípeta en B. ¿Sí? Y nosotros habíamos visto que la aceleración centrípeta la escribíamos de esta forma. Entonces, si vos me decías que la velocidad en B era 0, vos directamente estás anulando la aceleración centrípeta en B. En ese caso, no podrías dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, fíjate que la condición la condición cinemática que me da el enunciado es que yo tengo que tener un movimiento circular en B, tengo que poder pasar B. Entonces, como yo quiero aceleración centrípeta en B, necesito que la velocidad en B sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces no puedo tirar tan alegremente la velocidad en B. Pero así como estoy no puedo seguir. Necesito sacarme de encima la velocidad en B. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harían ustedes? Ya sé, bueno, una posibilidad podría ser entrar a su casilla de correo y decirme, hola Juan, Santiago y Franco, me puse a hacer el ejercicio 7 y no sé cómo seguir desde acá. Pero bueno, seamos lógicos y pensemos en lo que tenemos. Tengo esta ecuación de acá y tengo otras ecuaciones que haya escrito antes. Voy para acá. La respuesta sería que sí. Tengo a la vista dos ecuaciones más. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo despejar la velocidad de una y reemplazar en la otra? Esa respuesta está muy bien, sí, tal cual. Lo que vas a tener que hacer es escribir explícitamente la velocidad en B utilizando una de las ecuaciones de Newton. ¿Sí? ¿Cómo me vinculo esta ecuación de Newton de acá con el punto B? O sea, ¿qué caracteriza al punto B? Que es este punto de aquí, el punto de arriba de todo. O sea, lo que puedo ver así como que muy a grandes rasgos es que el peso estaría en el eje completamente y bueno, si tiene que estar tensa, por lo menos tiene que tener ese valor del peso. A ver, No. todo eso podría llegar a estar bien, pero vos fíjate que no necesitas darle tanta vuelta a esto para responderlo. Porque vos fíjate, esta ecuación, justamente nosotros nos tomamos el trabajo de escribir las cosas en coordenadas polares para poder tener información de las ecuaciones de movimiento punto a punto. Cada uno de los puntos de esta trayectoria, en coordenadas polares, están caracterizados por el θ, porque el R,
En un movimiento circular es constante y en este caso vale el largo del péndulo. Pero el θ es lo que va a ir cambiando en el movimiento. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es vincular el punto B con algún θ adecuado. ¿Cuál podría ser? Según como yo elegí, les doy una pista, según como yo elegí mis ejes, el punto A tendría θ igual a 0. Y el punto B, θ igual a ¿cuánto? θ igual a 180 grados, ¿no? Porque cuando yo llego al eje Y tengo θ igual a 90, y si sigo subiendo y llego hasta la parte de arriba de todo, tengo θ igual a 180. Entonces, a esta ecuación de Newton de acá, que me relaciona la velocidad con la tensión y con la componente en R del peso, la voy a llamar asterisco. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar la velocidad en B al cuadrado de la ecuación asterisco, que no es más que la ecuación R de la segunda ley de Newton. Y cuando ustedes hacen eso, lo que tienen es que B sub A al cuadrado es igual a, vamos a verlo para que no sea un pasaje tan misterioso. Lo que yo tengo que hacer es pasarme dividiendo menos m sobre L, ¿no? Entonces cuando me pase dividiendo esta cosa que tengo acá, para despejarme en una velocidad, acá me va a quedar L sobre m por la tensión, y acá me va a quedar un menos LG por coseno de θ con un menos adelante. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga ese despeje, lo que me queda es L sobre la tensión en B, porque la tensión es una fuerza que varía punto a punto, y en este caso estoy viendo el punto B, sobre M, menos M, GL, por el coseno de θ B, que es igual a 180 grados, como ya les habíamos adelantado. Y acá tengo un M dividiendo. Este M se me va con este M. ¿Sí? Esto que está acá es la velocidad en B al cuadrado por la ecuación asterisco. Y también tenía un más 4G por L. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Es importantísimo para saber lo que estamos haciendo. O sea, si hay alguno o alguna que no lo haya entendido, lo dicen sin problema por el chat o como quieran. Bueno, me contento con que haya un par que me digan que sí se entendió. Si no, me paran, ¿saben? Bueno, ahora, coseno de 180 grados es menos 1, tengo un menos acá, y si escribo más bonitas las cosas, me queda que la velocidad en al cuadrado es igual a L por la tensión en B sobre M más G por L más 4G por L, que eso me da 5G por L. ¿Sí? Bien. Punto importante. La tensión es algo que es mayor que 0, porque me lo están diciendo en el enunciado. Me dicen que queremos pasar por B con la soga tensa. Entonces, esto es mayor que 0 porque la soga está tensa. Entonces de acá, como tengo la suma de algo mayor que 0 más algo que es positivo también, esto tiene que ser mayor que esto solo, ¿no? Porque si yo a algo positivo le sumo otra cosa que es también positiva, voy a tener algo más grande. Entonces esto más esto tiene que ser mayor que esto solo. Y de acá lo que saco es que la velocidad en A tiene que ser mayor que la raíz que 5G por L. ¿Sí? Y cuando ustedes reemplazan los datos del problema, les va a quedar que la velocidad en A tiene que ser mayor
que 7,07 metros sobre segundos. Y esto, chequear. ¿Se entendió esta parte? Bien. ¿Desde dónde decís, Rocío? O sea, esta parte se entendió, ¿no? O sea, desde que es mayor que 5G por L. Bien. ¿Esta parte la seguiste? ¿Esta de acá? Bien. Entonces, esta ecuación de acá es exactamente la misma de acá, pero escrita más bonita. Porque coseno de 180 es menos 1, las masas se me van, y acá esto me queda G por L, sumo G por L a 4G por L, y eso me da 5G por L. Y esta es la tensión en B. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Que la velocidad en A tiene que ser igual a esto, consecuencia de dos cosas. Consecuencia de la conservación de la energía y consecuencia de que yo necesito pasar por B y tengo que tener un movimiento circular, por lo tanto, necesito una aceleración centrípeta, ¿no? Bien, el enunciado me decía que tengo que pasar por B con la soga tensa. Si yo tengo a la soga tensa, necesariamente la tensión tiene que ser no nula, ¿sí? Por cómo elegimos las cosas, la tensión apunta hacia el centro de la curvatura y le habíamos puesto enchufado el menos adelante. Entonces esto tiene que, esta T, que depende del punto, tiene que ser algo positivo siempre, ¿sí? Mayor o igual que 0. Es 0 cuando la soga no está tensa. Pero como a mí el enunciado me dice explícitamente que la soga tiene que estar tensa, entonces acá va un mayor que 0, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tengo? Que la velocidad en el cuadrado es igual a la suma de dos cosas positivas. Esta cosa positiva, porque me lo dice el enunciado explícitamente, que no puede ser nulo, y esta cosa positiva. Bueno, la suma de dos cosas positivas, o la suma de esta cosa positiva y esta cosa positiva, tiene que ser mayor a la suma de esta cosa positiva sola, ¿no? Es como hacer 3 más 1. 3 más 1 es 4, es mayor que 1. O sea, es algo trivial. Entonces, si yo estoy sumando dos cosas positivas, la cosa de la izquierda más la cosa de la derecha tiene que ser mayor o igual a la cosa de la derecha sola. ¿Qué es lo que hicimos? Ahora, la parte física sale de acá y sale de acá. Si se entendió esto y se entendió este mayor que 0, entonces el resto es matemática. Perfecto, bien. Entonces chequen el valor numérico y sigamos avanzando con el problema, que ahora ya es bastante sencillo lo que sigue. En el inciso B me dicen, hallar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas actuantes al moverse desde la posición inicial que tomamos A hasta la altura máxima. Entonces en B, hallar el trabajo de todas las fuerzas desde A hasta B. Todas las fuerzas son la tensión y el peso. ¿Qué hago para la tensión? ¿Qué harían ustedes? ¿Harían algo? Vale 0, exactamente. El trabajo de la... Entonces, ya se lo mostré en una forma. Se lo voy a mostrar de otra forma. Entonces, considero un desplazamiento infinitesimal.
el trabajo en ese desplazamiento muy chiquitito de la tensión es igual al producto escalar de la tensión por diferencial de R, ¿sí? Pero este diferencial de R es B por diferencial de T, ¿sí? Y esto es igual a 0 porque la tensión es perpendicular a la velocidad. Pero para los escépticos y las escépticas no es necesario igual que hagan esto, pero si quisieran probarlo si quisieran probarlo más formalmente justamente, lo que podrían hacer es escribir la tensión, que la escribimos como menos t por r versor, y escribir la velocidad. El versor velocidad lo escribo como tita punto por L por tita versor. Y esto es diferencial de tiempo. Y esto es igual a 0 porque R versor es perpendicular a tita versor. Pero esto no es necesario, con haberse dado cuenta de que la tensión es perpendicular a la velocidad alcanzada. Y como yo tengo que el trabajo a lo largo de un desplazamiento muy chiquitito es nulo, independientemente del desplazamiento, cuando yo integre todos esos desplazamientos, el trabajo global de la tensión va a ser nulo también. ¿Sí? Es una forma alterna a verlo, alterna a la que vimos en el inciso A para ver esto. Bueno, el peso. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Para calcular el trabajo que hace el peso para ir desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Exactamente. O sea, lo que tengo que explotar acá es el hecho de que el peso es una fuerza conservativa. Entonces a mí no me interesa la trayectoria que yo estoy siguiendo, sino solamente el punto final y el punto inicial. Entonces, para el peso, exploto que P es una fuerza conservativa. Entonces lo que tengo es que el trabajo del peso es igual a menos la variación de la energía potencial, a menos delta U. Potencial gravitatoria, si quieren, vamos a escribir. O sea que es menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A. O sea que es menos mghb menos mgha. Si elijo HA como mi nivel de referencia, acá lo que tengo es que el trabajo para ir desde A hasta B es igual a menos mg por hb. Y habíamos visto que hb era 2L. Entonces, el trabajo del peso para ir desde A hasta B es igual a menos 2mg por L. ¿Sí? ¿El peso se opone al desplazamiento o no? ¿Qué les parece? Bueno, es cierto, pero en este caso, para ir desde A hasta B, me gusta la intuición que tienen y está muy bien. Para ir desde A hasta B, lo que yo esperaría es que el peso como que juegue en contra del desplazamiento. Y para ir desde B hasta A, que juegue a favor. Bueno, ¿cómo se puede ver que para ir desde A hasta B se oponga al desplazamiento? Con un signo menos acá, porque el trabajo es negativo. Entonces el peso se opone al desplazamiento. Un comentario importante que tengo para hacerles es, yo podría haber utilizado la fórmula esta,
¿Dónde estamos? La fórmula esta de acá, y escribir explícitamente el peso, descomponiendo el peso en θ y en r y lo que sea, y haber hecho la integral esta, y hubiese llegado exactamente a lo mismo, pero con un bodrio más de cuentas. ¿Sí? Entonces es muy importante explotar las cosas que podamos explotar en los problemas para evitar hacer cuentas. ¿Sí? Bien. Bueno, en el inciso C me preguntan, me dicen que en el lugar del hilo se tiene una varilla rígida con masa despreciable que le imprime un movimiento de rotación con una velocidad angular constante. Me dicen que hay el trabajo que realiza la fuerza de vínculo. Acuérdense que, bueno, ahora lo voy a comentar, desde la posición inicial hasta la posición de altura máxima. Y de esta hasta la altura inicial para realizar una vuelta completa. Bien. Acá lo que nos están diciendo es que tenemos otro problema. Lo que tenemos es exactamente el mismo problema que habíamos visto en la sesión de consultas de la vez pasada. Teníamos una varilla a la cual estaba sujeta una masa, ¿no? Tenemos el peso y nos dicen que en este caso la velocidad angular es constante, ¿sí? Teníamos dos vínculos acá. Teníamos un vínculo que era el del movimiento circular, que el radio o sea que el radio de la partícula es igual al largo de la varilla, ¿sí? Que es lo mismo que vimos para el péndulo. Y también tenemos otro vínculo que es este omega constante. Entonces, lo que aparece acá es que, a ver cómo lo escribo. Ahora tenemos una barra de masa despreciable, por supuesto, que hace girar con un movimiento circular uniforme, es decir, omega constante. ¿Sí? Bueno, cuando yo voy a las ecuaciones de Newton, es decir, a ver, yo lo que voy a tener genéricamente es una fuerza de vínculo que me fuerce esas dos condiciones de vínculo que les dije. Todo esto lo explicamos en la sesión pasada de consultas, ¿sí? La fuerza de vínculo va a tener dos proyecciones, genéricamente, ¿no? Una en R y una en θ. Bueno, cuando yo voy a la ecuación de Newton, la escribo bien genérica, a la ecuación θ de Newton, tengo que la masa por la aceleración en θ es igual a la componente θ del peso más la componente en θ de la fuerza de vínculo. ¿Sí? ¿De qué, Alejandro? Discúlpame. No sé si capaz estoy leyendo un mensaje viejo del chat, Es pero... viejo, es viejo. Ah, es viejo. Listo. Listo, está bien, perfecto, listo. Bien. Bueno, entonces, como me están diciendo en el enunciado que tengo un movimiento circular, entonces, esto va a tener que ser igual a 0, porque la aceleración en θ es igual a 0. Me lo dice el enunciado, que tengo un movimiento circular uniforme. Entonces, de acá lo que saco es que la fuerza de vínculo en θ es menos la componente en θ del peso punto a punto. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al trabajo de la fuerza de vínculo, supongan que yo considero un trabajo en un desplazamiento infinitesimal. Bueno, lo mismo, descompongo la fuerza de vínculo en la dirección de θ y en la dirección de r. O sea, escribo f de vínculo en r
por R versor más F de vínculo en tita por tita versor, y a esto lo multiplico por un desplazamiento diferencial, ¿sí? Que es diferencial R, que de hecho puedo escribir como diferencial R por tita versor, ¿sí? Sí, no está mal. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago este producto escalar de este con este, R versor por tita versor sabemos que son perpendiculares, entonces me va a sobrevivir solamente este con este. O sea, me sobrevive F de vínculo en tita y por diferencial R. Ya no hay ningún producto escalar. Pero ¿qué pasa? F de vínculo en tita es menos el peso en tita. Y esto que está acá es el trabajo diferencial hecho por el peso. Esto es para la fuerza de vínculo. Entonces acá lo que saco, supongan que integro de un lado y del otro, es que el trabajo, no importa a qué punto vaya, el trabajo del peso es igual a menos el trabajo, o mejor dicho, el trabajo de la fuerza de vínculo es menos el trabajo del peso. Entonces, a pesar de que la fuerza de vínculo no es conservativa, consecuencia de este vínculo cinemático que nosotros tenemos acá, es que para calcular el trabajo que hace la fuerza de vínculo, lo único que vamos a tener que calcular es el trabajo que hace el peso. Y el trabajo que hace el peso es fácil porque el peso es una fuerza conservativa. Entonces, ya tenemos una respuesta, y es que el trabajo que hace la fuerza de vínculo para ir desde A hasta B, ¿cuánto vale? Delta. Exactamente. Fíjense que ese ya lo habíamos calculado. O sea, el trabajo de la fuerza de vínculo para ir desde A hasta B es menos el trabajo del peso para ir desde A hasta B. Y el trabajo del peso para ir desde A hasta B, por esta ecuación de acá, es 2 mg por L. La fuerza de vínculo me ayuda al desplazamiento. Bueno, y para ir desde B hasta A es lo mismo con el signo menos, ¿no? O sea, es bastante trivial. Les dejo que hagan el resto, que es casi nada. ¿Alguna pregunta sobre todo esto de acá? ¿Se entendió? Buenísimo. Lo que podríamos hacer es, no, o sea, no me da demasiado el tiempo para hacer más problemas, pero sí quiero comentarles algo sobre el problema 9. El problema 9 es exactamente lo mismo que lo que acabamos de hacer nosotros. Porque si yo veo esta parte de acá del problema 9, lo que veo es un cuerpo que hace un movimiento circular entre A y B, ¿no? En este caso tengo un punto P, ¿sí? O sea que esta sección, esta parte del problema, es análoga a lo que hicimos.
Porque fíjense que tengo una fuerza normal que me apunta hacia el centro de curvatura, como la tensión, y me están diciendo que quiero dar una vuelta sin despegarme de riel. Entonces la normal nunca va a ser nula. Es exactamente lo mismo que necesito ahí, que lo que habíamos visto antes. La diferencia es que tengo como otro tramito, pero por conservación de la energía puedo vincular esta parte de acá con esta parte de acá. O sea, parto desde un punto, si se quiere, C, voy a ir a un punto A y a un punto B. Entonces, para ir desde C hasta A, utilizo conservación de la energía. Toda la energía potencial que yo tenía en el punto C se me va a transformar en energía cinética al llegar al punto A. Y para ir desde A hasta B, es lo mismo que en el problema 7. Y les pongo las comillas porque hay algunas cosas que cambiar. Pero físicamente no hay nada nuevo y la metodología es la misma. ¿Sí? Después la idea era hablarles un poco sobre lo que son los diagramas de energía, pero en 3 minutos no voy a llegar a hacer nada. Por lo tanto, lo que voy a ver es hacer un apunte y mandárselos por email. Tampoco es hiper importante esto. Pero lo que quiero que saquen de acá es, bueno, tengo una energía potencial espantosa. Yo sé que la energía potencial está relacionada con la fuerza. Si yo esta fuerza la metiera en la segunda ley de Newton, para hallar el movimiento de esto debería integrar esta ecuación de acá, que es una ecuación diferencial. Cuando yo escribo la segunda ley de Newton, como masa por aceleración, me va a quedar masa por x dos puntos es igual a la fuerza en x, que es seno de x más x coseno de x. ¿Sí? Esto es por la segunda ley. Si yo quisiera resolver esto, es un embrollo. Es realmente muy complicado porque es una ecuación diferencial no lineal. Ahora, justamente para eso sirven los teoremas de conservación en física. La conservación de la energía a nosotros nos va a permitir extraer información cualitativa del movimiento de esta partícula sujeta a esta fuerza sin necesidad de integrar esta ecuación de Newton que es espantosa. Entonces lo que yo les propongo es, voy a preparar un apunte, se los voy a mandar adjunto y cualquier cosa nos preguntan. ¿Sí? Voy a mandarles resuelto el problema 14. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Bueno, entonces cortamos por ahora la grabación y si tienen alguna pregunta, ahora nos dicen.